Respawn en Canarias. Bienvenidas a Respawn en Canarias, bienvenidos al programa informativo sobre videojuegos del archipiélago, pero que también se emite aquí en la Radio Canaria. Y hoy estoy con mi gran amigo Manu, que tiene hoy un porte espectacular con su polo azul. No es un polo, tío, no es un polo. Hoy me está fallando, Hoy me está fallando. Bueno, empezamos bien el programa porque no es un polo, es una camisa azul. Empezamos bien el programa, sí, Saúl. Manu, ¿qué me vas a contar hoy? Tenemos muchas cosas. Es verdad que en verano no suelen salir tantas cosas grandes, pero bueno, siempre pasan cosillas. En primer lugar, veníamos hablándolo en el anterior programa, la beta del Battlefield 6. Bueno, ¿la has podido probar? Sí, venimos ya de la beta abierta que se realizó el fin de semana pasado. Bueno, cuando se emita este programa se emitirá también, estará disponible también la beta abierta del fin de semana. Bueno, tenemos nuestras impresiones, la verdad que es un buen título y otras cosas que tenemos por delante también, cancelaciones, cambios estructurales dentro de juegos. Sí, bueno, ¿cómo lo llamábamos? Replanteamiento estructural de las empresas, ¿no? Sí, bueno, así es como si te despiden, suena así, ¿no? Sí, y bueno, lo que comentábamos también en el anterior programa, el Mafia, bueno, ya hay reseñas de Mafia, hablaremos de ello. Y también, por otro lado, una entrevista muy importante, que la verdad que estamos muy orgullosos de tenerla, que es a Pablo Hernández, el presidente de la Zona Especial Canaria. Así que muchas ganas, la verdad, de afrontar este programa. Arrancamos este programa veraniego, como siempre, con nuestras notas del parche. Notas del parche. Bueno, aquí estoy con mi colaborador especialista en Battlefield. Casi se me olvida. Aplauso a nuestro técnico. En el anterior programa se nos olvidó, pero hay que hacer... ¿Tú jugaste a algún Battlefield? Ya te dijo en el anterior programa que no. ¿Ah, en serio? Sí. Lo de la memoria mía es preocupante. Bueno, Manu, ayer sábado, ¿no? Fue cuando la beta abierta de Battlefield 6 se empezó. ¿O me vas a decir que ese dato es erróneo? No, bueno, la beta abierta de Battlefield, empezó el sábado, pero con una especie de beta cerrada, medio abierta, en la que podían entrar con claves. Pero sí, la beta abierta en general empezó de sábado a domingo. Y la verdad que ha tenido muy buenos números, ¿no? Sí, ha tenido unos muy buenos números. Estamos hablando de un récord total de 521.079 jugadores simultáneos. Hay que tener en cuenta que el jueves la beta con acceso temprano que estabas comentando reunió a 334.549 jugadores. Récord total. Y también, para tener un poco de contexto, el Battlefield 5 tenía el anterior récord de la saga con 116.104 jugadores en Steam, seguido muy de cerca por el último Battlefield, que fue el 2042, con 107.376 jugadores. Es decir, que únicamente esta beta del Battlefield 6 ha casi multiplicado por 5 esta cifra. Sí. Un éxito total. Sí, me llamó mucho la atención eso último que dijiste. O sea, más gente ha jugado a esta beta, es fuerte, que al Battlefield 2042, la última entrega. Para que se tenga en cuenta el contexto de el éxito y el fracaso, ¿no? Bueno, está en todos lados, en las redes está en todos lados. La gente está enamorada del Battlefield 6. Enganchada, ibas a decir, pero es un término un poco malo, ¿no? Sí, bueno, no. Adicta. Están encantados con este nuevo Battlefield. Y de hecho mucha gente ya vaticina la caída de Call of Duty este año con el Black Ops 7. Bueno, veremos a ver qué tal, porque todavía tiene que salir, pero sí es verdad que Call of Duty lleva una senda muy preocupante. Veremos si es capaz de corregirla con la nueva entrega, pero de momento Battlefield, DICE, desde Suecia, han creado una entrega, han hecho posible esta entrega, que ha vuelto a enamorar a todos los fans de la saga Battlefield. Y no solo eso, sino que también ha atraído a mucha gente desencantada con los nuevos Call of Duty. Así que veremos a ver qué tal. La verdad que muy buena pinta. Hablábamos en el anterior programa que, por lo que escribían en un artículo periodístico sobre videojuegos, un poco la estimación que tenían los desarrolladores, los inversores más bien, era llegar a 100 millones de jugadores. Sí. Bueno, no van por mal camino, se podría decir, desde luego. Sí, habrá que ver qué tal esas cifras cuando salga. También es verdad que habrá que ver el modo free to play. Lo mencionábamos en el anterior programa, habrá que ver ese modo free to play. Pero bueno, de momento parece que están cumpliendo con lo que se espera de ellos. Son muy buenos números, incluso ha superado el récord que tenía Call of Duty de jugadores simultáneos.
Así que, oye... Oye, ¿y qué te ha parecido a ti a los mandos? Que es lo sí, más importante. A ver, personalmente, a mí me ha encantado. Ujú. Es una vuelta a los orígenes. Me sentí igual que cuando me sentía jugando a esos títulos de Battlefield 3 y Battlefield 4, los cuales fueron mis primeros títulos de Battlefield, que como comentaba en el anterior programa, fue mi adolescencia temprana. Y la verdad que a mí me ha encantado, me ha recordado mucho a esas entregas anteriores. Mi única queja que puedo tener con la beta es alguna que otra arma que está un poco desbalanceada, pero oye, eso se cambia y... O sea, no creo que no es un error estructural que veo difícilmente de corregir. Eso se puede modificar de aquí a que salga el juego, no veo preocupación. Y me preocupa el tamaño de los mapas, eso sí, los mapas que han mostrado en la beta no son muy grandes. Son mapas relativamente medianos, incluso pequeños. Y no sé si es porque a lo mejor esos grandes mapas se va a reservar para cuando salga el juego completo, para los grandes modos de juego de 32 contra 32. Bueno, estos modos también eran de 32 contra 32, pero sí eran mapas más pequeños de conquista, en el modo de juego de conquista. Pero sí, yo tengo muchas ganas de ver cómo va a salir ese juego al final. Me gustaría mapas más grandes, mucho como los mapas que recuerda. Bueno, de hecho mencionábamos que Operation Firestorm, que es un mapa clásico de Battlefield 3, si no me equivoco, iba a ser remasterizado para esta nueva entrega, así que es un mapa que yo recuerdo bastante grande, así que no creo que haya ningún problema con esos mapas grandes. Veremos a ver qué tal. De momento tiene muy buena pinta. Es un juego que los trailers ya emocionaron, pero eso es lo habitual dentro de la saga Battlefield, pero el gameplay y la beta que se ha mostrado muchísimo, muchísimo más. Oye, pues desde aquí nos alegramos. También te digo, Manu, que probablemente lo de los mapas también lo cambien, ¿eh? Es lo que tú comentas. En el caso de que Sí, en el juego final no vayan a incluir los mapas abiertos, yo creo que por el peso de la comunidad y el peso de los usuarios van a tener que cambiarlo. Sí, porque además yo creo que es una queja generalizada. A ver, no quiero... Es la que se ha no visto quiero, estos días. Claro, no quiero llamarlo queja tampoco, pero sí es verdad que es una de las cosas que la gente dice, el juego está muy bien, me gustaría mapas más grandes. Mapas como los del Battlefield 1, mapas como los del Battlefield 4, Battlefield 3, que eran mapas bastante grandes de extensión, en los que tenías tu mini guerra en esas distintas secciones del mapa y que generaba, porque es Battlefield, siempre lo que más me ha llamado la atención es que te genera historias, te genera recuerdos. A nivel épico. bélico, el género claro, épico. A diferencia de Call of Duty, a mí siempre Battlefield me ha generado historias, me ha hecho recordar momentos en los que a lo mejor estás ocupando un puesto mientras te caen misiles enemigos por todo tu alrededor y aún así logras resistir, y esas cosas no las tienes en cualquier otro juego, así que yo creo que en este caso me ha hecho recordar mucho con el nuevo motor de destrucción a esos grandes momentos de wow, que esto se me va a quedar grabado. Pero sí, me gustarían los mapas más grandes para poder tener esas mini guerras dentro de cada sección del mapa que interesaban mucho. Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia el ver ya en redes sociales personas jugando, ya no solo los memes que surgen de lo loco que es el juego, como comentabas, sino personas que se disfrazan de militares y se ponen a jugar como si fueran Sí, historias. el hype es total, porque hay mucha gente que le gusta. Al final, es muy positivo cuando un juego gusta tanto. Sí, y en una época en la que salen muchas entregas, sobre todo en este género bélico, que salen muchas entregas que le falta algún que otro hervor todavía por salir, para salir, se agradece mucho que salgan estas cosas y veremos a ver qué tal, a ver qué tal si sigue esta senda. Bueno, salimos de una noticia buena a una noticia otra vez un poco complicada de asumir. Estamos hablando de que, bueno, el juego Contraband, que era un juego multijugador que se estaba desarrollando durante varios años, la desarrolladora sueca Avalanche Studios, al parecer ha cancelado su desarrollo. Esto lo conocíamos gracias al periodista y nuestro padre no biológico, Jason Schreier, del medio Bloomberg, el 7 de agosto, Manu. A ver cuándo viene por aquí el Jason. Sí, estaría bien tener a Jason Schreier aquí en el programa, ¿verdad? Bueno, citaba este estudio y lo que comentaban desde dentro era que el desarrollo activo de momento se ha parado hasta que evalúen el futuro de este proyecto. Dicen que están agradecidos
por las expectativas que ha generado hacia la comunidad desde que anunciaron este juego y que le darán una mejora lo más pronto que puedan. Bueno, el juego fue anunciado en 2021 con un teaser y vamos a hacer un poco de necrológica, es decir, ya otras cancelaciones recientes de juegos de Xbox. Dentro de Xbox ya tienes que hacer una lista necrológica de Claro. todos los proyectos que han fallecido, por así decirlo. Sí. Claro, el más reciente, que lo comentábamos también en el programa, el Perfect Dark, que era este juego del estudio Initiative, perdón, por el inglés, que hay que mejorarlo poco a poco, que se mostró el año pasado y iba a ser un juego de esta saga de ciencia ficción que se remontaba hace muchísimos años. También el Everwild, que era un juego que, comenzó a concebirse hace 10 años y más de 5 que ya fue anunciado, así que, también era otra pérdida importante. El proyecto Blackbird, que este sí que nos sonaba un poquito más porque era un proyecto de Zenimax Online Studios, los que estaban detrás de Elder Scrolls Online y de Fallout 76. Parecía una MMORPG, también estaban hablando de un shooter-looter en tercera persona, pero al final no va a ser ninguna de las dos cosas porque no va a salir. Y el juego de John Romero. John Romero, leyenda de los videojuegos por el Doom, que aquí Adai sí lo ha jugado. Sí, hombre, claro que lo has jugado. Ese sí lo ha jugado. Que lo has jugado. No va a ver la luz. Su esposa ya compartió en su momento un comunicado en el que confirmaba que esta financiación para el proyecto de repente había sido cortada porque Romero Game no es un estudio de Microsoft, pero uno de sus trabajadores ha desvelado que ha perdido su puesto por los despidos de la compañía americana. Así que el editor sí que se demuestra de otra parte que no ha podido financiar el desarrollo de este juego. Y hasta aquí. Sí. Poco más que decir. Hasta aquí, hasta que salgan nuevas cosas, porque así es la industria del videojuego. La verdad que vivimos en una época de cancelaciones, de despidos en la industria del videojuego, que es una pena. La de grandes títulos que nos podemos llegar a perder por culpa de estas cancelaciones y despidos. Nunca lo sabremos, pero es una pena. Es una pena porque hemos mencionado varias veces, pero tienes a ex miembros de empresas como Ubisoft haciéndote un juego como el Claroscuro Expedition. Pero, claro, ¿por qué pasa esto? En parte por los despidos y reestructuraciones. Pero sí, gracias a que surgen estos despidos y reestructuraciones salen estos grandes juegos, también es verdad. Pero también hay que tener en cuenta que todos estos juegos podrían salir de parte de empresas que a Ubisoft le haría falta un buen Claroscuro Expedition. Claro, Ubisoft, de verdad como está Ubisoft ahora mismo le vendría muy bien. Me duele la cabeza solo de hablar de Ubisoft. De verdad, Pero sí, qué decir, las cancelaciones, otra más, veremos a ver cuál es la siguiente. Es una pena porque Contraband tenía buena pinta por lo que se sabía del título. Avalanche Studios, lo mencionaste, los creadores de la saga Just Cause, una saga de destrucción... ¿cómo decirlo? En tercera persona. Destrucción en tercera persona, podría con decir. Un personaje que va en paracaídas medio futurista. Es que no sé cómo más. Sí, no lo puedo describir. Es un juego de destrucción. Destrucción. Al que le guste ver cosas explotar, ese es Just Cause. Al que le guste ver el mundo arder, que lo juegue, ¿no? Es Just Cause. Sí. Pero sí, es una pena. Veremos a ver... Porque mencionan, ¿no?, que ya se dará una actualización sobre el estado del juego. Pero tiene pinta, me da que... Está la cosa para estar dando actualizaciones. La verdad. La verdad que es una buena sección, me gusta. Está la cosa como para dar actualizaciones. Sí, la verdad que veremos a ver qué tal. Los que sí que han tenido que actualizar su portada en Steam han sido los desarrolladores de Life of Motiram. Si se acuerdan, en el anterior programa hablábamos de este juego plagio del de Sony, el Horizon Zero Dawn. Y han tenido que cambiar la portada en Steam, han tenido que eliminar diversos anuncios y además han tenido que posponer la fecha de lanzamiento para después de 2026-2027. Esta información la conocíamos gracias a José David Muñoz en el medio Hobby Consolas el 12 de agosto. Y recordar que la matriz del estudio desarrollador de este juego es Polaris Quest, perteneciente a la mega compañía china que absorbe todo lo que puede, Tencent. Sí. Y Sí. Han tenido que dar marcha atrás muy rápido, ¿no? Se veía venir. Me llama la atención eso que comentas. Muy rápido. En el programa que hablamos de este juego, Light of Motiram, creo que mencioné que una de las tácticas que yo pensé que tenía Tencent era esperar a que saliera una resolución de juicio y ya a partir de ahí ya actuar sobre pues no se han esperado, mano. No se han esperado. Yo creo que se han asustado con la demanda de Sony. A lo mejor no se la esperaban tan temprano, no se la esperaban en esta fase de desarrollo. El caso es que han dado marcha atrás y han borrado trailers, vídeos de la página de Steam. Supongo que también en otros portales y tal habrán hecho lo mismo.
Pero sí, ahora en vez de la protagonista, que era una copia descarada de Aloy, ya me acordé del nombre de la protagonista, en el anterior programa, Muy bien. no sé si te acuerdas que Sí, sí. me costó recordarlo, era una copia descarada de Aloy, la protagonista de la saga Horizon. Pues tienes ahora un pollito Bueno. robot, que bueno, sigue teniendo la misma temática por lo que parece de la saga, que la saga Horizon, ¿no? El hecho de los animales robóticos Sí. y esa temática, pero parece que han dado marcha atrás en muchas cosas. Veremos a ver. Bueno, a ver si qué- seguimos aquí en 2027 para dar la noticia de lanzamiento de Life of Motiram. Sí, veremos, Un juego que ya no vere- parece un plagio a Horizon. veremos Pero si yo creo llega que el no. lanzamiento, primero Sí. que nada. Bueno, Manu, a esto sí que le tenemos que dedicar tiempo porque al final es un juego que va a salir y va a reventar el universo tal y como lo conocemos. Estamos hablando del GTA 6, Sí. Grand Theft Auto 6. Bueno, el precio se podría haber confirmado, Manu. Ahora tú me vas a comentar sobre Sí. esto. En el medio Variety, fecha 7 de agosto, conocíamos esta noticia. ¿Qué ha pasado con el precio de este juego, Sí, Manu? a ver, bueno, corregirte lo de confirmado, no está confirmado Bueno, 100%, pero interrogación. sí, Interrogación. pero sí, ¿Confirmado? se empieza a intuir, Sí. un poco, porque entrevistaron hace poco de la revista Variety al CEO de Take-Two Interactive, que es Strauss Zelnick, disculpa, que no me sale el nombre. Bueno, para quien no lo conozca, Take-Two Interactive es la matriz propietaria de Rockstar Games, que son los creadores de, a su vez, GTA. Vale, ¿qué ha pasado con esto? Han entrevistado al CEO de esta compañía y obviamente le han preguntado sobre el gran juego de las empresas de Take-Two Interactive, que es GTA Grand Theft Auto 6. Le han preguntado sobre el precio que tendrá de salida este juego, ya que hemos visto muchos juegos que están saliendo a 80, a 90 euros incluso. Bueno, su respuesta ha sido: ese anuncio lo hará Rockstar a su debido tiempo. Ha sido un poco de echar balones fuera, a mí no me pregunten, yo no tengo Culpa nada, del ayuntamiento. yo no tengo nada que ver. Pregúntenle a Rockstar. Sí. Pero por otro lado ha respondido diciendo: nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer más valor del que cobramos, por lo que siempre hemos tenido precios variables en la empresa. Como saben, el enfoque de la industria es lanzar a un precio premium, a veces con ediciones especiales, y con el tiempo generalmente reducir el precio para ampliar el mercado. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Vale. Por un lado parece que te está diciendo que el juego no va a ser caro, pero por otro parece que el juego se va a hacer Sí. caro. Da como un poco de señales mixtas, ¿no? No lo tenemos muy claro. Por último, termina diciendo: creo que probablemente más que la mayoría nos centramos en asegurarnos de que la experiencia sea excelente, no solo porque el juego en sí es excelente, sino también porque los consumidores han pagado un precio justo por él. Vale. Esto por otro lado te hace pensar, bueno, pues parece que no será muy caro, un precio justo, pero estamos hablando de GTA. Claro, Que es un precio justo para esta nueva entrega. que es un precio justo para esta gran entrega, que va a ser probablemente el mayor AAA de la historia, Sí. en ventas, en desarrollo. Estamos hablando de, bueno, un juego que diría que es el más anticipado de la historia Sí, de sí, los sí, videojuegos. sí. Sin embargo, lo que ha hecho saltar las alarmas es que Take-Two Interactive ha mejorado sus previsiones para el siguiente año fiscal de la compañía. Según ellos, es por las buenas ventas de los títulos como puede ser NBA 2K25 o las ventas de las tarjetas Shark, creo que es, Sí, online. del online del GTA. Ujú. Además, también tiene unas buenas previsiones con respecto a la NBA 2K26, etc. Varios juegos que están dentro de la compañía. Pero uno de los posibles de las posibles hipótesis que hay detrás de esta mejora en las previsiones es debido a que van a sacar el GTA a un precio más elevado de lo normal. No lo sabemos al 100%, como digo, estos son hipótesis, no podemos asegurarnos, pero sí es verdad que hay como estas pistas por ahí que pueden surgir, pueden no surgir. Veremos a ver qué tal. Estamos atentos, desde luego. Para hablar de datos, antes anticipaban ingresar entre 5.900 millones y 6.000 millones de dólares, y ahora han pasado a 6.100 millones y 6.200 millones. Claro, pero No aquí la duda es... No parecerá mucho, pero estamos hablando de 300 millones de dólares de diferencia. Claro, pero aquí la duda es... ¿Ellos anticipan conseguir esas ventas porque el juego lo van a subir de precio o porque el juego se va a vender, Según ellos, se va a comprar mucho? claro. O mezcla de las dos, que va a tener un precio muy elevado, pero como es Claro. un juego muy bueno, va a ser comprado... el tema es que según ellos no entrado en la variable de GTA 6, sino por las buenas ventas que han tenido este año,
Ya. mejorando las previsiones para el año siguiente y la fe que tienen en los siguientes títulos como NBA 2K26. No me lo creo yo mucho eso, ¿eh? Yo Porque no lo sé, la verdad. GTA 6 es que... Pero ¿sabes cuál es el...? Yo creo que Rockstar lo sabe. GTA 6 sale el 26 de mayo de 2026, a no ser que haya ningún otro retraso. Ese juego, ese día, sale a 80 euros Nah. y la gente lo compra igualmente. Sí, y 90 también. Y a 90 probablemente también. Y Rockstar lo sabe. Sí, sí. Rockstar lo sabe, así que no me extrañaría nada que ese juego saliera a ese precio, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, Veremos a ver qué tal. Vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Bueno, Electronic Arts ha rechazado remasterizar la saga Dragon Age, la saga de RPG de fantasía. Lo conocíamos gracias al canal de YouTube Mr. Matty Plays el 9 de agosto. Y bueno, un poco entrevistaba a un veterano de la industria, a un veterano productor ejecutivo de esta licencia, Mark Darrah. Y bueno, ha comentado que la compañía no se plantea hacer remasterizaciones de la saga Dragon Age. Bueno, hay que recordar también que el último Dragon Age fue The Veilguard, que bueno, que a pesar de que fue el mejor estreno de BioWare en Steam, claro, fue un fracaso comercial para las expectativas de Electronic Arts. Sí, para Electronic Arts todo lo que no sea Sí, un juego como servicio ya. es un fracaso. Claro, al principio este Dragon Age iba a ser un juego como servicio, lo que pasa que al final optaron por hacerlo de una experiencia para un solo jugador. Bueno, en febrero EA despidió a la mitad de este estudio y además del estudio que trabajaba en el esperado Mass Effect 5. Perdón, no, la información es que EA despidió a la mitad del estudio que trabaja ahora en el esperado Mass Effect 5. Bueno, la editora defendió que, bueno, que era un equipo de menos de 100 desarrolladores y que era una cifra muy por debajo de lo habitual en una superproducción y que de momento para el desarrollo pues no hace falta tampoco mucho más. Bueno, sí, no será suficiente, no hará falta mucho más con crunch y ese tipo de cosas. Sí, bueno, Darrah lo que dijo, y ya terminamos, ahora mismo no estoy proponiendo un Dragon Age a EA. Siendo sincero, no sé qué querría hacer para seguir adelante. O sea, creo que deberían hacerlo, no creo que lo hagan, pero deberían hacer una remasterización de los 3 primeros. Totalmente de acuerdo. Son los mejores Dragon Age. Me niego a hablar del nuevo Dragon Age. No sé. Ni aunque te paguen, ¿eh? Man? No, es que no sé qué necesidad había de sacar un juego, un juego así, en el que todos los elementos de RPG, ya es mi opinión, un poco volviendo al purismo de la saga. Pero el nuevo Dragon Age, para el que entre nuevo en Dragon Age, a lo mejor le gustará, pero para los veteranos de la saga es una perversión total de la saga en el que le han quitado todos los elementos de RPG, de rol que tenía. De Disney. Sí. Yo sé que suena polémico, pero es peliculita de Disney. Es peliculita de Disney. Las cosas como son. Es un Dragon Age convertido en peliculita de Disney. Sí. Bueno, un juego que ha salido bien y del que vamos a hablar los últimos 3 minutos de esta sección es el Mafia de Old Country. Ya han salido varios análisis de esta nueva entrega de la saga Mafia del estudio Hangar 13 de momento, y ahora vamos hablando, Manu, también por encima. Estamos hablando de un juego que cuesta 50 euros. Es un juego que se mueve entre las 10 y 15 horas de duración. Arte y estilos gráficos, por supuesto, muy top, porque estamos hablando del Unreal Engine 5, si mal no me equivoco. Una ambientación también, los análisis apuntan a que la ambientación en esta Sicilia de principios del 1900 está muy lograda, que tiene una buena historia. Sí es verdad que no es una historia que te plantee unas sorpresas inimaginables, porque coge los tropos de la típica historia mafiosa, pero que te interesa, con unos personajes bien desarrollados y una actuación también buena. Lo último, es un mundo totalmente lineal, no es abierto, y en lo que es el combate, que estamos hablando de sigilo, coberturas con disparos, sí es verdad que parece un juego de hace 10 años. Sí, es una de las cosas que más se critican de este nuevo Mafia. Las mecánicas y el gameplay, la verdad que son un poco flojas. Pero la narrativa sí es muy buena. Es un juego que, oye, en el apartado artístico y la narrativa son los puntos más fuertes de la saga. En general, de este juego, pues incluso más. Pero sí, a nivel de mecánicas, a nivel de gameplay, sí está un poco pobre. Aún así, ha tenido buenos números. Estamos hablando de reseñas de usuarios Metacritic de unos 80 más o menos. Sí. Así que 80 de 100 para especificar. Así que la verdad, es un buen título. Los medios creo que le dan un 70 y pico, pero está bien. Sí, a ver, o sea, quiero no decir, todos los juegos pueden ser un 9. Yo creo que es un juego... a cada quien que vea si es tu vale opinión, la pena. Manu. Por si acaso cada quien que vea si le vale la pena pagar 50 euros por estos juegos. Pero es un juego que cumple. Es un juego es un juego bueno. Y ya, no todos los juegos tienen por qué ser hiperproducciones. Sí. No todos los juegos necesitan nada
que he visto polémica porque en este nuevo Mafia no puedes nadar. Nah. No todos los juegos necesitan que nades, por favor. Los niveles Vamos a ver. de nadar O sea, tampoco no- son excelentes en el mundo de los videojuegos. Sí, pero igualmente no es necesario en esta entrega. Pero bueno, lo que comentábamos, gameplay un poco flojo. Se hace un poco repetitivo a veces por lo que hemos visto. Pero oye, es un juego que cumple, es un juego bueno, una narrativa interesante. Recuerda mucho los Uncharted, en el sentido de ese que es un juego narrativo, 10-15 horas. Oye, Bien. sí, si lo coges de oferta, a lo mejor te vale más la pena. Juégalo, Claro. disfrútalo y Ya ya, y puedes decir que has jugado al Mafia Door Country. Oye, y lo que yo voy a disfrutar es la siguiente sección. Charlas en el lobby. Bienvenidos, bienvenidas a esta sección, charlas en el lobby, como siempre, con entrevistas de profesionales y desarrolladores de este sector, del sector de los videojuegos en Canarias. Y hoy, Manu, contamos con un perfil empresarial de las islas. Sí, porque hoy contamos con el presidente del consorcio de la Zona Especial Canaria, Pablo Hernández. Para quien no lo conozca, la SEC es un régimen fiscal dentro del régimen económico y fiscal de Canarias, en el que las empresas pues obtienen una serie de beneficios, como puede ser un gravamen reducido del 4% de impuestos sobre sociedades, entre otros. Por ello es un elemento importante en el desarrollo de la industria de las islas, con el objetivo también de promover el desarrollo social y económico de Canarias, además de diversificar su economía. Entre los objetivos de la SEC se encuentra potenciar la industria del videojuego en las islas, con varios estudios locales y sucursales de empresas de la península y extranjeras acogidas a este régimen. Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes. Para empezar con la entrevista, ¿cuándo comenzó esa idea de potenciar el videojuego en las islas como una alternativa económica? Pues obviamente el crear nuevas industrias en Canarias es algo que se lleva deseando desde hace décadas. Pero es verdad que hace aproximadamente 4 o 5 años empezamos a ver que ya se estaba desarrollando una buena industria de la animación. Y nuestra teoría a la hora de diversificar la economía canaria es que es más fácil diversificar partiendo de cosas que ya tienes que crear cosas de cero. Entonces vimos que había muchas sinergias, sobre todo en la parte de arte, con la industria de la animación. Empezamos a hacer pequeños análisis y nos dio que el videojuego, pues primero, genera un empleo de calidad, un empleo sobre todo en esas bolsas de desempleo juvenil que podemos tener, que va muy asociado a la formación profesional, que son ciclos de 2 años, que relativamente de un tiempo relativamente corto permiten acceder al empleo, y que generaba esas sinergias con la animación. A partir de ahí empezamos a trazar una estrategia un poco de distintos polos, fundamentalmente el talento, financiación y el generar industria, ¿no? El atraer empresas de fuera. También apoyar de alguna forma a las locales, que eso ha costado y está costando un poco más, pero también se está tratando de apostar por ello. Y a partir de ahí, pues bueno, ha sido un crecimiento en el que la verdad que prácticamente de no existir nada, pues cada vez existen más empresas con casos de éxito más sonados y estamos relativamente contentos sin caer en ningún tipo de complacencia porque hay que potenciarlo mucho, mucho más. Pero bueno, la historia corta es esa que les acabo de contar. Hace poco también conocíamos la noticia de que la SEC y una delegación del gobierno de Canarias visitaron la Beat Summit de Kioto para fomentar la industria del videojuego y el talento canario a nivel internacional, eventos los cuales también han servido para crear acuerdos entre empresas, como puede ser el caso de Quantum Box y Route 24. ¿Cuáles han sido los resultados de esta ocasión, de esta visita, de esta feria? ¿Han habido nuevos acuerdos o acercamientos? Sí, desde hace... La verdad que la historia de Japón es curiosa porque precisamente cuando empezamos hace ya unos años a trazar esta estrategia del videojuego y de las artes digitales junto con los compañeros de Proesca, Gobierno de Canarias y los cabildos, entre otros, pues una de las cosas que nos llamó la atención fue que en nuestros números, en nuestros análisis, nos salía que podía haber sinergias positivas con Corea y con Japón. Y estando aquí en Canarias nos resultaba raro, porque normalmente diría, son mercados muy lejanos, claro. Solo volar allí pues te puedes tirar 20 horas, es complicado, ¿no? Luego culturalmente, idioma, todo. Y sin embargo dijimos, pues bueno, vamos a hacer una apuesta. Hubo un primer viaje hace ya 5 años, la primera misión fue online incluso. Luego después de ahí hicimos una misión presencial, nos ayudó mucho pues una persona japonesa que se acababa de establecer o que logramos atraer aquí, Hidetaka Yosumi, que se dedica también a animación y videojuegos, a rigging. Pues esta persona nos puso en contacto con muchas de las personas claves allí que habían participado pues en Final Fantasy y en otras cosas, gente de muy primer nivel. Ese es un primer contacto. Y luego un canario que está allí,
que tiene un estudio que trabaja también para los estudios más importantes, y fue una primera misión muy exploratoria, muy de vamos a ver qué nos vamos a encontrar, porque igual no vamos a ningún lado. Y la sorpresa fue una receptividad muy alta, en la que lo que hicimos fue luego invitar, también junto con los compañeros de Proesca, toda estrategia ha sido desarrollada conjuntamente por la SEC y Proesca Gobierno de Canarias, donde invitamos a pues, muchos de los estudios que mostraron su interés a venir aquí y ver in situ las posibilidades que hay aquí. Y nos sorprendió también que había como una cierta conexión que, hablando con los propios japoneses, no sabíamos muy bien a qué atribuir, si al carácter de islas volcánicas, al pescado, les encantaba el buen pescado aquí, o sea, había determinadas cosas culturales que ellos vinieron aquí como, bueno, hay unas pequeñas sinergias, vamos a ver, el cónsul de Japón estaba en su momento muy sorprendido porque son una cultura muy pausada, de negocios lentos, y nos pregunta, pero ¿cómo han conseguido que venga toda esta gente, se cruce medio planeta en tan poco tiempo para ver qué hay aquí en la industria del videojuego, que tampoco es que hubiera, ni en aquel momento, ni ahora todavía es incipiente? Y entonces fue... Pues muy curioso, vinieron aquí y el siguiente paso fue que les sorprendió que vieron cosas de calidad, que vieron que aquí se trabajaba bien, y entonces pues empezó a hacer esa pequeña conexión. Ya hubo una empresa que encargó un proyecto pequeño, ya estaba ese enlace con Hidetaka Yosumi de Nowak Studio, y bueno, se empezó a fraguar pequeñas conversaciones. La siguiente vez, que ya fue el año pasado, pues fue cuando se hace otra nueva misión, también junto con Proesca Gobierno de Canarias, viene este estudio Quantum Box a Japón, y ahí pues ya se consuma ese acuerdo que se significó hace unos meses de desarrollar un videojuego aquí para Japón. Por primera vez un estudio español va a desarrollar íntegramente un videojuego para Japón. Y ahí se sorprende el estudio japonés de la calidad del trabajo en España, del esfuerzo que se le pone al trabajo en España, que es algo muy valorado en la cultura japonesa, y esos acuerdos se empiezan a expandir. Y de hecho, pues bueno, se están en conversaciones para que se amplíe a nuevos acuerdos, posiblemente el establecimiento de nuevas compañías. Ahora mismo estamos en esas conversaciones, con lo cual, bueno, es algo que en Canarias llama la atención, porque muchas veces creemos que somos menos o que no tenemos la capacidad de hacer las cosas. Y en un país con una cultura como la japonesa del esfuerzo, pues resulta que están valorando mucho el esfuerzo que estamos haciendo y el trabajo que se está haciendo en Canarias. Con lo cual sí, la verdad que hemos tenido distintas emisiones, la última, la más reciente, la que están mencionando, que también tuvo mucho éxito y llamó mucho la atención, tanto en videojuegos como también en animación y otras áreas. También hay en el área, como decíamos, se generan muchas sinergias entre las artes digitales, claro, entre la animación y los videojuegos, sobre todo la parte artística. Y pues precisamente va a salir también, están fraguándose otro acuerdo entre Estudio 4 Grados, que es muy famoso, sí, de los estudios más importantes de Japón, junto con Estudio Nowake, otro estudio de la zona especial canaria. O sea, que esa pequeña semilla que se ha plantado y que tenemos que seguir cuidando de las relaciones en artes digitales entre Japón y Canarias, pues parece que va dando pequeños frutos y que se ahondará en ello y que nos puede quizás seguir dando, contra pronóstico, buenas alegrías. Bien, desde luego muy interesante esto que comentabas de esa combinación de culturas y de cómo trabajan los japoneses. Ahora yendo un poquito a una pregunta más de entramado empresarial, ¿qué empresas de la industria del videojuego forman parte de esta SEC? Pues precisamente en esta estrategia conjunta que hemos venido trazando entre Proesca, Gobierno de Canarias y la Zona Especial Canaria, hace 4 años, 5 años, pues prácticamente no existían estudios de videojuegos en Canarias. Existía un caso muy notorio, porque es un caso muy bonito, que es el de Drakkar Studio. Sí, con juegos móviles también. Con juegos móviles, también juegos de plataforma, La Patrulla Canina, sí, Hotel Transilvania, muchos servicios, sobre todo para empresas británicas, pero prácticamente era el único caso. Y luego estudios locales muy pequeños, muy casi de una persona o de dos, que suele ser el escenario habitual en el escenario de videojuego indie. Ese era el panorama hace 4 o 5 años. A partir de ahí empezamos a trabajar y hoy en día pues tenemos a Rising Pixel, que hace sobre todo videojuegos móviles en Las Palmas de Gran Canaria. Y es un caso muy interesante porque hacen videojuegos que ellos llaman meaningful games o videojuegos con sentido, videojuegos para aprender, videojuegos para desarrollar habilidades.
y tienen clientes de primer nivel en toda Europa, empresas de coches, de automóviles, de grandes firmas que les contratan. Y este estudio, que empezó muy pequeño aquí también, pues con los incentivos fiscales ha crecido y ya tiene un buen número, unas decenas de empleados. Ese es un primer caso. Otro caso destacado precisamente es Quantum Box, que fue un estudio que también conocimos hace 4 años entre Madrid y Coruña. Ellos son originarios de Galicia y habían tenido un éxito grande con Waylanders, que había ganado muchos premios. Muy buen juego. Sí. Y una estética fantástica y un cuidado al detalle extraordinario. Y estaban buscando pues otras alternativas, porque ese fue un juego muy reconocido, pero comercialmente pues bueno, había tenido un recorrido quizás más limitado. Y querían buscar otras fórmulas, y entre ellas pues se fijaron, nos encontramos con ellos, sobre todo vinculado a mundos digitales, que también ha recalado por aquí en los eventos. Pues contactamos con ellos, les contamos los incentivos fiscales, les explicamos, les apoyamos y se decidieron instalar aquí. Ese es otro de los casos recientes. Otro caso de mucho éxito que también vino de la mano de esta estrategia ha sido de Game Kitchen, que quizás también sobra decir quiénes son. Los rockeros del videojuego en España, desde luego. Efectivamente. Y también, pues bueno, han mantenido su estudio de Sevilla, que es su buque insignia, pero han decidido que parte del proyecto, sobre todo el vinculado a la realidad virtual y los juegos de mesa, un proyecto fantástico, pues se desarrolle desde aquí, desde Canarias. También en este periodo se ha instalado aquí No Breaks Games, que también casi que sobran las presentaciones. Human Fall Flat, uno de los videojuegos más vendidos de la historia. Me hace gracia porque casi cualquier conferencia que doy o charla Human Fall Flat, hay alguien que es difícil encontrar a alguien que no haya Es un juego para jugar con amigos y todo el mundo, sí. Muy divertido, y cuando uno ve los rankings de ventas está al nivel del Super Mario, o sea, una cosa espectacular. Pues también la gente le sorprende que se desarrolla desde Canarias, en este caso desde el sur de Tenerife. Esos quizás son los casos más destacados. También está Promineo, que ha hecho cosas de Garfield también desde aquí. Ellos son más nativos, digamos, y han ido creciendo de forma más orgánica, no vinieron desde fuera. También esa combinación de estudios que han nacido más aquí con gente que viene de fuera, yo creo que está siendo muy, muy exitosa. Y bueno, hay algunos casos más, tampoco por extenderme he nombrado los más destacados, pero el hecho de que me pueda faltar un poco de tiempo para mencionarlo todo quiere decir que algo está surgiendo en Canarias. Yo creo que es muy positivo. No me quiero olvidar, como decía, de esos pequeños estudios que están surgiendo, más indies, más locales, más de una sola persona o 2 personas, que es más complicado que crezcan, pero que también se está buscando la fórmula, sobre todo desde el lado de ProSka, Gobierno de Canarias, de apoyarles. Y ahí quizás el caso más destacado, sin duda, es Broken Bear de Luto. Efectivamente, el Luto, que salió ya desde la demo, prometía, y ya con la salida hace unas semanas, pues lo que prometía parece que lo está cumpliendo y está teniendo una acogida en el sector y en los jugadores muy, muy, muy buena. Y ese es un caso, volviendo a esa mezcla de estudios que vienen de fuera y estudios locales. El caso de Borja es un caso local, que ha desarrollado un videojuego fantástico con ADN plenamente canario y que probablemente también crecerá en los próximos años. Ese es el panorama muy a brocha gorda, y sobre todo me alegra que me quedo con ganas de mencionar a otros, pero eso quiere decir que vamos por el buen camino. Hablando un poco más sobre lo que afecta aquí a Canarias, ¿qué efectos directos puede tener el apoyo a la industria del videojuego por parte de la SEC a tanto el talento y empresas locales que puedan surgir como también a la población en general de las islas? Pues sin duda una de las cuestiones es la histórica reivindicación de diversificar la economía. El depender solo del turismo pues tiene muchos problemas. Ojo, y cuidado por hacer aquí un discurso pequeño, mejor depender del turismo que de otras cosas, y el turismo nos genera un montón de dinero y es lo que nos ha hecho mejorar la calidad de vida en los últimos años, pero lo ideal es tener otras cosas. Por motivos económicos, porque si tienes todos los huevos en la misma cesta, pues corres más riesgo de que si las cosas, el esquema turístico mundial pues baja, lógicamente eres más dependiente. Si eres dependiente de distintas industrias, pues normalmente las distintas industrias tienen distintos ciclos, ¿no? Esa es una. La otra,
también desde un punto de vista, y tampoco me quiero que se mal o me quiero poner excesivamente profundo, pero también desde un punto de vista moral. Es un deber que hay mucha gente en Canarias que quiere dedicarse a cuestiones culturales, de arte, y además es lo que realmente vertebra una sociedad. Y decirle a esa gente que lo que tiene que hacer es hacer las maletas e irse fuera si quiere hacer videojuegos, yo creo que es moralmente desde las instituciones es un deber el dar salida a esas inquietudes. Tanto para que puedan encontrar trabajo en empresas con capital de otros sitios que se instalen aquí, como para que las que surjan aquí puedan encontrar ciertos apoyos para desarrollarse. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que es fundamental por el lado económico, vamos a decir más técnico, más frío, más aséptico, porque necesitamos eso para tener una economía más sana en Canarias, y desde el punto de vista moral, desde el impulso a las inquietudes, yo creo que tenemos el deber de dar salida a esa gente que no puedes decir, mira, pues no, pues aquí solo hay esto, o te dedicas a esto o te vas fuera. No es razonable. Pero añadido a eso, creo que lo pongo la cuestión moral por delante porque creo en ello, pero no solo es una cuestión moral, sino que creo que además es correcta desde un punto de vista económico. Las economías que mejor les suele ir son aquellas que se vertebran a partir de las ideas, la cultura, el vender cómo ven el mundo. No ser no limitarnos, autolimitarnos, imponernos nosotros la propia barrera de limitarnos a hacer los modelos que vienen determinados pues desde unas estructuras predefinidas o desde fuera, sino nosotros también poder transmitir al resto del mundo, bien sea a través de la animación, de los videojuegos, del cine, de todas las artes que se puedan expresar, y estas son muy, muy dinámicas, muy rápidas, muy virales, expresar qué es lo que queremos ser. Entonces yo creo que bueno, esa otra vertiente para mí también es fundamental. Y Pablo, ya lo avanzaste en una de las preguntas, pero si tuvieras que ponerle un titular a la industria del videojuego actual en Canarias, ¿cuál sería, en pocas palabras? Lo mejor está por llegar. Oye, me gusta, muy esperanzador. Muy esperanzador. Lo mejor, ya vamos muy bien, porque comentábamos antes, tenemos estudios ya muy señeros, y que ya cuando hace 4 o 5 años nos empezamos a presentar decíamos, ¿y cómo nos presentamos? Y prácticamente no tenemos cosas muy, muy pequeñas y tal. Ahora ya mencionas 2 o 3 estudios que están aquí, son una carta de presentación, o proyectos que se han hecho aquí y son una carta de presentación. Bueno, también no es videojuegos en sentido estricto, pero es una carta de presentación de artes digitales muy buena. El caso de Arcane, que saben qué parte se ha hecho aquí en Canarias, es otra carta de presentación magnífica, junto con pues eso de Game Kitchen, con No Brace Games y con otras. Con lo cual, titular, ya diría que Canarias ya es algo un poquito en materia de videojuegos, pero lo mejor está por llegar. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por la entrevista. Muchísimas gracias, Pablo. Espero que la industria siga evolucionando, y de momento nos vamos a nuestra siguiente sección. Nos vamos al DLC, donde vamos a seguir con nuestra tier list de mejores videojuegos de la historia. El DLC. Y volvemos con nuestra sección, el DLC, que en anterior programa hicimos una tier list, y volvemos a contar con nuestro colaborador para volver a hacer esta tier list. Estamos hablando de Simón Abreu, redactor, periodista de la sección de deportes de la Radio Canaria. Simón, ¿cómo estás? Qué grande presentación, increíble. Que hoy me he despertado a las 7 de la mañana y te voy a confesar una cosa. Me he despertado para este momento, Bueno, para esta sección. me siento agradecido, la verdad. ¿Has visto? Muchas gracias por la invitación un día más. Oye, Manu, dejamos esta tier list calentita, ¿eh? Sí, la dejamos calentita. Con polémica. Con polémica, sí, porque metiste ahí a los zorros al The Witcher por detrás del... A los zorros no, se acababa el programa, Sí, estaba sí. con prisa. Yo sé que el de Witcher 3 es un juego de raro. Sueño con el de Witcher 3. Debatible si está por encima del Red Dead Redemption 2, ¿eh? Simón. No lo sé. No, para mí está por debajo. A mí Tío, el Red habría que Dead meter me un parece sonido como de sasca, de ¡pam! ¿Sabes? Como de palo, Sí. Para mí está por debajo, ¡bum! top. ¿Sabes? Sí. Bueno, tenemos God of War. Por cierto, perdón, God of War. hemos añadido, una nueva sección. Se llama Muyayo, Sí. y es sección de juego horrible. Sí, de juego malo. Juego malo. Juego Vale, malo. No God sé of si War. habrá muchos juegos malos en la tier list, pero habrá que ponerlo. God of War
El último. El de 2018. Sí, el Sí, 2018. perdón, el Ragnarok no, el anterior. No, porque estaba pensando en el original, el de la Play 2. Ah, vale. Pero no, el de 2018, Sí, sí. el de PlayStation 4, fue el regreso apoteósico de Kratos, de revivir una saga importantísima en la Play 2. Y para mí el concepto, el cambio de jugabilidad que introdujo, me pareció, no, la palabra no es revolucionaria, pero sí fue ese aire fresco, ¿no? Que Ujú. le vino también a la saga, y a nivel narrativo me parece un juegazo increíble, ¿no? Lo que cuenta la relación entre Kratos y su hijo, me parece excepcional, y además el Ragnarok es un cierre, la verdad que muy bueno, o sea que para mí es Un un muflón. Estamos ¿eh? hablando del Muflón. muflón, pero claro, ¿en qué posición? Porque estamos hablando Yo de lo pondría muflones como... por encima del Bloodborne. Por encima del Bloodborne, Esto para me mí. hace daño. Quedaría por debajo de... Espérate, lo voy a subir esto. Quedaría por debajo, o sea, si está por encima del Bloodborne, quedaría por debajo del primer Dark Souls, hombre. Es más pura. ¿Sabes lo que pasa? Que el God of War no revoluciona, por así decirlo, Claro, con ningún no tipo inventa de... un género. Exacto. Sí. Que el Dark Souls tampoco Pero lo es un inventó, juego pero bueno. tan sólido Ujú. en todas sus facetas Sí. que es muy bueno. Bueno, ¿no? fue Goti. Fue Goti contra el Estaríamos Red Dead hablando de Redemption un secreto, ¿no? Perdón, como plato de guachinche, pensaba que iba a ser gracia. Un secreto Seguimos, íntimo. claro, claro. Ah, vale. Me faltó el contexto del Claro, guachinche. claro, era, sí, era sí. para ver si No, iba estaban bien, atentos. iba bien. Te lo Iba valoro, bien, te lo vale, valoro vale. positivamente. Vale, a ver si se mejora. Far Cry 3. Buah, Far Cry 3. Para mí el mejor Far Cry. con Puro- el mejor personaje villano. El con 4, el antagonista. el 4 lo dejamos en está bien, ¿no? Está bien, sí, está bien. Sí, porque sabíamos que iba a aparecer el 3. El 3, exacto. Y el 3 está mucho más arriba. Para mí es el mejor Far Cry, de todos. Sí. Podría Claro. estar. Estoy pensando entre Muflón alto. Perdón, Muflón bajo, Puro Gofio alto. Para mí es un No puro lo gofio mete- alto, ¿eh? Sí, yo. Puro que gofio esta- first, puro gofio por... Solo por, detrás del Cyberpunk, por mi gusto. o sea, Sí. para... Vale, bien. De Estoy momento con mano, yo estoy no he con dicho nada para Detrás ver de- si están de acuerdo con mi opinión. Sí. Así que perfecto, vale. Solo por detrás del Cyberpunk. Bueno, Simon, Zelda... ¿Zelda? ¿Cuál que- de ellos? ¿cuál de ellos? ¿Cuál de El- tantos Zelda maravillosos El, que nos es ha el dado Ocarina, la vida? el Ocarina of Te Time, voy a creo, enseñar. ¿no? Mira, ahí Adai también Ese es está el mirando. Ocarina. Eso es un Eso muflón, es un muflón top alto. 3. Y nuestro técnico, Adai, a ver qué opina. Se extraña, pone cara de que a mí no, No. me mires. Vale. Zelda, Zelda muflón. Ocarina of Time es top 3 histórico. Sí. De ahí nadie me baja. Es top 3 histórico. Mejor que el Final O Fantasy. sea, es uno de los mejores juegos de la historia. Es mejor que el Final Uno de los Fantasy. mejores juegos de la historia. Y los Zeldas más recientes están más o menos a la altura, pero es que Ocarina of Time es revolucionario. O sea, el primero para la Nintendo 64, es la infancia de muchos gamers hoy en día y ha sentado las bases de la mayoría de los juegos. O sea, ponlo ahí top 3, no sé ahora mismo cuál tenemos, pero para Tendríamos mí está top 3. El primero, el Red Dead Redemption 2, el de Witcher 3 y luego iría el ahí. Zelda. Pues, para mí top 1 ahora mismo. de No, todo hombre, que hay. no, hombre, no. Sí, sí, no, sí. hombre, no. No, Para hombre, no. mí, Por, sí, sí. por encima del Red Dead Redemption 2 no Sí. me lo puedes poner de Witcher 3. No, Sí, no, sí. no. Yo lo siento, pero ahí, o sea... A ver, esto se puede solucionar de dos maneras. O con violencia o con acuerdo monetario. De las dos únicas maneras que se puede solucionar. Yo estoy a favor de un A acuerdo mí me da monetario. igual, ¿eh? Yo Bueno. entiendo que vemos el Red Dead Redemption desde la modernidad y demás, pero es que el Zelda en su momento fue un tal cambio brusco en el panorama de los videojuegos que no se pone en valor actualmente. O sea, fue un cambio demasiado drástico. O sea, es un juego tan bien trabajado, los puzzles, las mazmorras. El concepto es tremendo. O sea, es que además Nintendo para mí es el padre de la mayoría Sí. de la industria de los videojuegos y Zelda es con Es ese demasiado argumento- icónico, ¿eh? Con ese argumento Sí, es que vas a hacer, mano. Es que sabe cómo te enamora convencer. con la voz. por eso Para está mí el ahora deporte. mismo de lo que hay es top 1 ahora mismo. Top uno, es va. el muflón. Es que luego nos vamos a ir de la radio y nos vamos a encontrar a Simón detrás. Pero mira, ¿tú sabías que el Zelda revolucionó el No sé qué, ya está. Venga, primero. Siguiente juego, Oblivion. Que ha tenido un remake. Yo no hace lo he poco. jugado. Yo tampoco. Y tú has jugado al remake. No, al no, original. el juego original. El ¿en serio? remake no lo he jugado. ¿Cuántos años tienes, Manu? Estamos hablando de 1900. Coño, tampoco Ya está, tanto, tío. Ya está. No, lo jugué después del Skyrim, de hecho. Después del Skyrim. Sí. Es que el Skyrim para mí fue muy, muy bonito, tío. Si lo miras fríamente, yo creo que el Oblivion es mejor, pero el Skyrim es el Skyrim, tío. Ponlo detrás de... ¿Skyrim dónde está? Está en Muflón, ¿no? Está muflón, sí. Ponlo uno detrás del Skyrim. Entonces me estás diciendo que el GTA 4 está por debajo del Oblivion, y el Dark Souls, y el God of War, y el Bloodborne. Joder, tío. Esto se estaba poniendo complicado, ¿eh? Claro, es que esto es un Jenga ahora. Hay que apostar por los puro gofios. A mí me gusta la sección puro gofio. Yo lo pondría como
Por Venga, delante ponlo, del venga. Fallout 3. ¿Qué te parece? Y por debajo Es que- del Far Cry 3. Con el Venga, tema de los venga, AAA vale, nos venga. hemos acostumbrado a que un juego de 8-7 es como malo. Sí, Pero Sí, es realmente lo verdad. estábamos diciendo antes. Es de ver- hecho. son sí. muy buenos juegos. Sí, sí. El que no lo es tanto es el Mafia 3. No. Que viene ahora. Es el que viene ahora, ¿no? Muyayo, ¿no? Yo, Mafia 3 es un muy gallo, Yo como lo jugué inauguramos. 10 horas. Qué bonita y, esta sección. y dije, digo, ¿esto qué? Ni con tu ¿Esto tiempo, ¿no? qué? Vamos a dedicarnos a otra Vale, cosa. ¿no? Vale, vale. Es un muy gallo manual, el Mafia 3. Vale, vale. No hay mucho más, ¿no? No hay por dónde Vale. cogerlo ese juego. Final Fantasy. Vale, es que tengo que ampliar. 6. No lo he jugado. No lo he jugado tampoco. Yo tampoco. Dicen que es muy bueno, pero no lo he jugado. Y Pues ahora. la mitad de los Final Fantasy ni los he probado. Ya, yo, bueno, estoy ahí. Fallout New Vegas. Que tú sí lo has jugado, Mira, mano. ¿dónde está el Fallout 3? En puro gofio por debajo del Oblivion. Sí, bueno, por delante del Animal por- Crossing, porque menos tú mal. quisiste, porque para mí el Fallout 3 está bien. El Fallout New Vegas entonces o es o muflón bajo No, o puro a ver, gofio para alto, mí el ¿eh? Fallout 3 es locura absoluta, No, pero no, es que no. tú sabes lo que Puro hay por gofio encima. alto. Estamos hablando Claro. de Cyberpunk, de Far Cry 3 y del Oblivion. Me gusta mucho Fallout 3, fui muy feliz. Tienes pero- varios juegos ahí detrás del Fallout 3 que son mejores que el Fallout 3. Puro gofio alto. Tío, vale, a El ver. Fallout New Vegas yo no bajo de puro gofio alto. Venga, pues primero de puro gofio. Por delante de Cyberpunk. Sí. Vale, tío. Vale, ya está. Yo lo quiero jugar y sé que es muy bueno. Pero Cyberpunk. No, tú porque estás enamorado del Fallout 3, pero el día que pruebes No, a el ver, Fallout yo New sé que Vegas- el New Vegas es mejor que el 3. Yo lo sé, vale. Y sé que el New Vegas es muy bueno. Pero ya está, solo te estoy... O sea, estás muy agresivo. Vale. Modern Warfare 2. El Modern Warfare 2 probablemente el mejor Call of Duty. La época buena de los Call of Sí, Duty, sí. ¿eh? Es De proba- Willy Rex. Es probablemente Sí. el mejor Call of Duty junto al Black Ops 2. Es la infancia de muchos jóvenes, ¿eh? Sí, Es mi, Así es mi hemos infancia. salido, desde luego que muy Sí, bien. sí, sí. La campaña es muy buena también, que Sí. eso pocos Call of Duty tienen un multijugador muy bueno y una Época en la campaña que muy se buena. esmeraban en las campañas Literal, y no sí. en Sí. los Battle Royale y demás Eh, historias. Tenía el filtro sepia ya. Guapísimo. Sí, es verdad, tenía el filtro ese amarillento Sí. ya Call of Duty, ¿verdad? Esos Call of Duty son muy buenos. Sí. Mira, yo... Es la época top de los Dímelo, shooters. mano. Un puro gofio de... Es que no sé, la Es que verdad. el puro porque- gofio se está llenando de mucho Claro, gofio, ¿eh? pero es que... A ver, espérate, se me va Se la nos está pantalla. quedando un escalón, ¿eh? Sí. Uy, otra sección de escaldón. que un, cuidado. Qué un bueno está el pensionista un pensionista alemán no es el Modern Warfare 2. No, porque son juegos que hoy en día los juegas Sí, y los lo- vas a lo disfrutar puedes igualmente. Sí. Sí, es que Lo además podría jugar los Call of perfectamente Duty hoy. tampoco han variado mucho en mecánicas como los FIFA, así ¿no? de manera exagerada. O tiene saltos en algunos y tal, pero en general sigue siendo pega disparito. ¿Cómo lo ves? Yo lo pondría ahí detrás del Oblivion, venga, sí. Detrás de lo Oblivion, por delante del Fallout 3. Sí, Ok. sí, sí, sí. Es sí, broma, sí, broma. sí, sí, sí. No sigas con el Fallout 3. Bueno, vale, ya ahora viene un buen GTA juego. V. Vale, Vale, estamos hablando llegó el de- momento de ordenarlo según el GTA 4. Estamos hablando de Muflón. O sea, es que Por encima del GTA 4. Solo hay que ver el tema de las ventas del GTA Sí. V. Es un juego histórico. Sí. Es verdad que está más exprimido que, Sí. Que que un es la pensionista- gallina de los huevos de oro. Bueno, me gusta más esa metáfora. A ver, solo por la repercusión que tuvo y el nivel de atracción que generó hacia la saga, lo pondría por encima de GTA 4. Sigo diciendo que la Sí, historia para de mí, GTA y 4 me además gusta tiene más. un gran mérito que es cómo han sabido exprimir el juego más allá del propio juego en el sistema, el tema del online, por Con el ejemplo. roleplay. Cómo integrar, exacto, en el día a día de lo que se usa hoy en día, el tema de los influencers, los creadores de contenido, con el tema del roleplay, adaptarse a los mods y demás. Una locura, o sea, Sí, es tremendo el universo que han creado con el GTA. Y estamos hablando ahora de Assassin's Creed 2. Juegazo. Es probablemente el mejor de la saga. Juegazo, problema que tiene, que envejece muy mal. Los Assassin's Creed, Sí, es el que haya jugado, por es ejemplo, la trilogía de Ezio, Sí, que sí. está el 2, por ejemplo, El 3 es el que hoy más en se puede día jugar. es un juego difícil de jugar, porque estamos acostumbrados ya a un parkour mucho más Fluido, sí. el sistema de misiones, el tema del mundo. Sí, es verdad que también muchas misiones son de sigue a esta persona sin que Exacto. te detecte. Entonces Ubisoft es un en juego... su prime, ¿eh? Es un juego que nostálgicamente te toca el corazón y lo recuerdas con cariño, sobre todo por Ezio, porque es un personajazo increíble, por el tema de visitar en este caso Venecia, pero ha envejecido muy mal. Podría ser un pensionista alemán Me alto. duele decir que es un pensionista alemán. El primero de todos. Pese a que es puro gofio, es un pensionista alemán por eso, porque hoy en día no se disfruta tanto a la hora Sí. de jugar, pero el recuerdo es muy Primero. bonito. Sí. Voy a adelantar unos juegos, voy a hacer un truco porque es que vemos que nos quedamos sin tiempo y hay que dar unos palos. Has visto yo como juego. Muy bien. Vale, pues entonces pensionista alemán el primero De que los está buenos. en la Sí. residencia y que te da caramelos y tal. Sí. Bueno, esa, de perdón. los mejores Esa pensionistas metáfora alemanes. no sé si es la mejor. Bueno, desde luego el Zelda Breath of the Wild parece que sí
sí que es el mejor. Vaya muflonaco. Sí, antes mencionaba Simon que el Ocarina of Time fue una revolución. Pero es que esto también. El Breath of the Wild fue lo Sí, mismo. Fue sí, otra sí. revolución de la saga, el primero de Switch, si no me Es equivoco. que para ¿no? mí los Zeldas van a estar muy altos, ¿eh? Ya, Van a ya, estar bueno, ahí cada uno tira top por lo 5, suyo. ¿eh? Cada uno tira por lo suyo. Top 5 te lo pondría yo. Venga, top 5 de Muflon, estamos hablando. Y me cuesta entre el Ocarina Uno, y dos, el tres, Breath of the Wild. Entonces ¿eh? estaría Pero por debajo del... espérate. Por debajo del Final Fantasy VII y por delante del Super Mario Galaxy. Voy a dejar que ustedes lo pongan porque yo es que lo A mí pondría me muy parece arriba. bien. Yo es o sea, que me no lo he parece- jugado, no tengo Switch. Yo tampoco, pero conocemos el juego. Es sabemos. que es otro concepto revolucionario, es una locura. Pues lo dejamos por encima de Super Mario Galaxy y por debajo Sí. del Final Fantasy VII. Sí, por respeto a los JRPG. Venga. Gears of War, el primero. ¿Qué ganas tengo yo Qué de pillar juegazo, este eh. juego de soldados vitaminados, tío? Qué juegazo. Va, sí, jugarlo. va a haber remaster, de hecho. Qué divertido Claro. es jugar al Gears of War en cooperativo, ¿eh? Lo Sí. recomiendo mucho. Yo es que no sé Es si muy tengo muchos divertido. amigos que le gusten, tío, pero... Es muy divertido. Yo con el 3, por ejemplo, pasé muy buenas tardes. ¿En dónde lo ponemos? En puro gofio, ¿no? Sí, el puro Gofio es un una puro- franquicia de Xbox muy reconocible. Sí, por era- delante de Far Cry 3, ¿no? ¿O cómo lo ven? O por debajo del Far Cry 3. Yo creo que yo te lo esa pondría- es la medida, ¿no? Yo lo pondría debajo del Modern Warfare 2. Debajo del Modern Warfare 2 y por delante del Sí, Fallout para mí 3. también. Sí. Por delante del Fallout 3 y no me pides ni permiso, vale. Es que yo te lo digo, yo Te diría que cuanto más abajo esté los- Fallout 3, más contento estoy. Los Gears son coetáneos, ¿no? Con los Modern Warfare 2. Sí, ¿no? creo Aquella que eran época, más sí, o menos de la o misma sea, época. Esa época. La verdad que para los shooters en esa época, cuidado, Sí. ¿eh? Sí, era una época en la que todo era shooter, es verdad, sí. El primer Assassin's Creed, ¿no? Primera Assassin's Creed, sí. Es muy repetido, es un pensionista Le alemán bajo. pasa como el 2. Es mejor que el 2 para mí. Pues ¿Es entonces, mejor, ¿te parece mejor entonces el 1 estarías por debajo No, del- perdón. Me parece mejor el 2. Ah, decir. vale. Sí. Me parece mejor el 2 que el 1. Sí. Pero claro, es el que sienta la Es verdad base. que si el 2 es repetitivo a veces, el 1 lo es muchísimo más. El 1 es bastante Sí, repetitivo. sí, sí. Vale. Fue un buen juego, para mí es un pensionista alemán bajo. Vale, por encima del Devil May Cry en No. pensionista y por debajo de Assassin's Creed No, 2. no, Debajo debajo, del Devil debajo May Cry. incluso del Dragon Age Origins. Vale, el último de todos. Sí. Vale. God of War, esto me da a mí que es el Ascension. Míralo ahí rápido. Fuah, ni idea. ¿Ese cuál es? ¿El de Simon. PSP? Sí, este de aquí. Ah, no, ese es el de Mira, Play 2. aquí- Ese no lo he jugado. Yo de God of War jugué el. Es que creo que este es el 2 y 3. Ascension, ¿no? Vale, pues no lo he jugado. Y aquí se viene, ahora sí, GTA San Andreas. Oh, maravilla. Eso es un balazo a la infancia. Sí, ¿eh? De cuando tus colegas tenían la Play 2 y aparecía el GTA y tu madre no te lo dejaba comprar porque era para más de 18 y de repente veías que podías hacer una serie de combinaciones en el mando y aparecía un helicóptero. Histórico. Histórico. Tío, Sí. era todo tan feliz. Era esa época en la que los GTA empezaron a salir en las noticias como que Sí, no, exacto, sí, no. sí, No. Y claro, era la época después O sea, en la que tu madre te tener la decía, Play- ¿no? Tener la Play 2 y el GTA San Andreas era ser el crack Sí, absoluto. Capo de clase, ¿eh? Era tener a tus amigos en tu casa siempre. Sí, Era, exacto. estaba Era vale, una cara, locura. Entonces, Muflón del Es un Teide, muflón. Sí. Yo lo diría top 3. Para mí, mejor que el GTA 4. ¿Sí? Sí, en Mejor que el mecánicas era GTA mejor, 5. sí. Y Creo que para ahí arriba. tengo dudas. Tengo dudas, pero es que. A ver, yo lo la pondría mecánica componente de que nostálgico. hicieras ejercicio, mejorarte las stats entre comillas, lo de también... Está Sí, guay. mira, yo lo pondría entre los dos. Entre los dos, me gusta. GTA 4 y Y GTA luego, meme histórico, el oh, 5. Oh shit. shit, here we go again. Oh, shit, Sí, here we go el meme histórico. Y de el verdad. temita del Guau, sí. principio. Pues verás, que han salido unos memes también con Sí, el San Andreas, sí, el sí, sí. respect y todo eso. Bueno, o sea, Manu, tenemos un minuto para ti, para que goces. Vaya por Dios. Silent Hill 2. Muflón altísimo. por Muflón favor. altísimo. Eso Estamos es, hablando de... Para mí, uno de los mejores juegos de terror psicológico de la historia. Y de videojuegos. Va, creo. va alto, ¿eh? ¿Va a top 3 o top 4? ¿Qué estamos hablando? Mira, te lo compro detrás del. A ver. Es que estos son tus padres, ¿eh? Estamos hablando Claro. de Witcher 3 y Red Dead Redemption No, 2. y también están los GTA ahí, hay que ser objetivos. Mira, te compro ponerlo detrás de los Me GTA. encanta que Super Mario Galaxy y Silent Hill 2 estén en la misma categoría cuando Silent Hill 2 trata temas Hiper totalmente, chungo, sí, totalmente sí. traumados y Super Mario Galaxy es como wow, planeta. Qué diver. Mira, te compro ponerlo detrás de los GTA. Venga, Como, de como todos. muy abajo. Sí, Vale. como muy abajo. Pero Vale. para mí, lo repito, mejor juego de terror psicológico de la historia. Vale. Resident Evil 7. Bueno, lo jugué Ese no- hace no- poco. lo he jugado. Aquí de Pablo sí, por fin. Es un buen juego. Juega RAL, lo rejugué hace poco también. Revolucionó la saga, primera persona, la ambientación. Lo único que no me gusta es que los enemigos son muy repetitivos, son casi los mismos siempre, pero de resto súper bien. Así que, rápido, ¿a dónde?
¿Puro gofio dónde? Mira, volvió la saga a sus orígenes en algunas de las mejores cosas. ¿Cómo así se que va a mira, acabar esta sección, te, tío? te No comp- puedo más. te compro el puro gofio. Y Sí. terminamos ya, venga, que tenemos aquí incluso ¿Puro el juego. gofio? ¿Puro gofio dónde? Puro gofio al Ya lo tibio. puse. Sí. Sombras de Mordor. Por favor. Puro Aquí está. gofio, Bien, puro ese sí me lo he gofio, jugado. sistema Genesis. Ese juego Tremendo. El Qué bonito, sistema tío. Nemesis. Qué Ese- bonito. Perdón, ¿Cómo, Nemesis. cómo me cabreaba? ¿Cómo me cabreaba? Sistema Nemesis, sistema Nemesis. Ya me trabo. ¿Cómo me cabreaba cuando un orco me mataba y subían el escalafón del poder, y Pues, de la jerarquía? Está muy Exacto. ello. Ponlo en puro gofio Puro al gofio, tibio. ¿eh? Puro gofio Sí, al sí, sí. tibio. Vale, Qué y pena que aquí no. nos despedimos con Sí. esta tier list segunda parte. Por supuesto que volveremos con otra tercera parte. Muchas gracias, Simon. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo programa de Respawn en Canarias, respawneando en todas las islas, sin compromiso.